buen día. Ahorita que veía a mis hermanos me decían, ¿hace cuántos años que no nos vemos? Les digo, pues uno, ¿verdad? Porque realmente fue el año pasado que estuvimos por acá y siempre ha sido un placer para mí estar aquí en el mes de la familia. Me estoy volviendo ya tradicional dentro del mes de la familia y eso siempre ha sido un placer para mí. Servir al Señor siempre es grande y particularmente cuando servimos al Señor desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro, definitivamente eso es lo que hace el éxito en el servicio, en la iglesia. Cuando nosotros tratamos de transmitir la fe a nuestros hijos, ahí estamos en un reto. Y cuando el pastor Frank me invitaba a dar estos dos temas, yo quise pensar en qué es lo que Dios quería enseñarnos. Y entonces creo yo que lo que necesitamos hacer es transmitir una fe viva. El tema que yo tengo para desarrollar en este taller y en el próximo es transmitiendo una fe viva. El punto es cómo transmitir, muchas gracias, la fe a nuestros hijos. Prácticamente cuando nosotros estamos hablando de transmitir nuestra fe, no estamos hablando de imponer nuestra fe, pero prácticamente lo que hacemos nosotros como padres es imponer nuestra fe, y ese es un error. No podemos nosotros transmitir una fe sin involucrarnos nosotros en el proceso. Es muy importante que identifiquemos que si nosotros queremos que nuestros hijos sigan a Cristo, que nuestros hijos amen a Dios, primero nosotros tenemos que seguir a Cristo y amar a Dios. Así de simple, así de simple. Y entonces la pregunta que quiero contestar en este tema y en el próximo es ¿cómo se transmite una fe viva? Si nosotros queremos que nuestros hijos le digan no a las drogas, queremos que les digan no al sexo prematrimonial, si queremos que nuestros hijos vivan una vida en santidad y que ellos amen a Dios, el reto es nuestro como padres. La pregunta es, ¿cómo se transmite una fe viva? Ahora que venía con mi esposa en el camino, que por cierto, no sé qué hicieron en el centro, ¿alguien sabe? Pues con razón. Pues con razón, como uno es un poco involucrado en la sociedad, yo ni cuenta me doy. Yo vivo allá en Santa Anita, en el pueblito, mire qué a gusto, allá sin este caos. Pero ahora que veníamos mi esposa y yo, que nos topamos con el centro cubierto ahí por todas las calles, allá andamos tratando de encontrar el rumbo. Hablando con ella me dijo que ayer tuvimos un tema con parejas, amor para toda la vida. Y ahí cuando estaba yo dando este tema, mi esposa al final se le acerca a una mujer y empieza a hablar con ella y me platica en la mañana ahorita mi esposa que es una mujer que está sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque su hijo le dice cosas horribles y que no haya cómo hacer para que su hijo obedezca a la palabra de Dios y que pueda aplacarse, para decirlo simple. Y entonces me dice mi esposa que la mujer le contaba que ella le ha dicho, que el niño le dice a ella cosas horribles y que ella ha procurado que ella reciba a Cristo, que él reciba a Cristo prácticamente todos los días. El niño se supone que ya recibió a Cristo, pero ella está tratando de imponer su fe. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque ella le está diciendo a su niño, ¿cuántos años tendría, mi amor, el niño? 5 años. Y le está diciendo al niño que se vaya al infierno. Que si él no obedece a lo que ella le dice, se va a ir al infierno. Imagínense nomás qué manera de transmitir la fe. Claro está que el niño ya quiere recibir a Cristo, ¿verdad? ¿Se imagina qué evangelio tan torcido podría recibir un niño de 5 años si está escuchando que él se va a ir al infierno si no obedece a su madre? Comprendo la frustración de la mamá y entiendo que efectivamente si no recibe a Cristo se va al infierno. Lo entiendo perfectamente y lo creo. Pero el punto está en esto: el niño necesita ver una fe viva en su madre. El niño requiere amar a Dios y la madre necesita transmitirle esa fe, no imponerle su fe. Y entonces cuando nosotros pensamos en cómo lograr transmitir nuestra fe, pues tenemos que ir a la palabra de Dios, preguntarle a Dios cómo es que se transmite la fe. En el libro de Mi Rebelde Consentido
explico cómo se puede transmitir una fe viva y cito un pasaje de la Escritura que está en Marcos, acompáñeme por favor, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Evangelio de Marcos, el capítulo 12. Mire el verso 28. Esta cita es una de las citas que me han encantado desde siempre porque habla de lo que trato de enseñar a mucha gente. Había un escriba, dice el verso 28, que se le acercó a Cristo porque había escuchado discutir, disputar, responder al maestro como solía hacerlo en ese tiempo en la tierra, como suele hacerlo hoy a través de la Escritura, con sabiduría, sensatez, con firmeza, con declaración de poder y palabra. Y entonces este hombre que conocía la ley se le acerca al maestro y le hace una pregunta honesta. ¿Cuál es el principal y primer mandamiento de todos? ¿Cuál es? Este hombre quería entender la esencia de la Escritura. Y la pregunta que él le hace es una pregunta honesta. Es una pregunta que los padres debemos hacernos. Si queremos transmitir a nuestros hijos una fe viva, la pregunta es, ¿cuál es el principal y más grande mandamiento de todos? Es decir, ¿cuál es la esencia misma del mensaje que voy a transmitir a mis hijos? No era el típico fariseo que llegaba y le preguntaba del divorcio para hacerlo caer. No era el típico hombre que se le acercaba y preguntaba de los impuestos para ver si le torcía el brazo. No era el típico hombre que se le acercó para preguntarle cosas torcidas. Era el hombre con una necesidad viva y una pregunta honesta. Pocas veces le hicieron al maestro preguntas buenas. Qué lástima. Qué lástima que no le hacían preguntas honestas. A pesar de esto, el maestro respondía, aunque la pregunta fuera malintencionada. Y respondía como lo que él es, el Hijo de Dios. Pero entonces este hombre se le acerca y le pregunta al maestro cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Cuál es la prioridad en toda la ley? Y la respuesta del maestro es esta. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. ¿Y el mandato cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda y otra vez porque no lo están diciendo bien. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con... Ruega por él, ruega por él. Mire, es muy importante que nosotros logremos identificar la respuesta sabia, inspirada por Dios mismo, la boca de Dios hablando, el Hijo de Dios diciendo cuál es la esencia de toda la ley y los profetas, cuál es amar a Dios con todos nuestros recursos. Las cuatro acepciones que hizo Cristo, fíjese, es muy importante, describen la imagen de Dios en el hombre. Inteligencia, emociones, voluntad y libertad. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo, no con poquito, no con la mitad o más o menos, con toda la mente, con todas las emociones, con todas las fuerzas, es decir, la voluntad, la determinación de decir voy a amar a Dios. En la plática con mi esposa yo le decía ahorita, mira Linda, lo que pasa es que la gente confunde la fe y piensan que la fe es la fuerza que acompañaba a los Jedi, esa fuerza que irá contigo, ¿verdad? Y pensamos que la fe es un fenómeno místico lejos del ser humano. Y la fe debe transmitirse por medio de un estilo de vida. Y ese estilo de vida va a estar acoplado ¿a qué? A la palabra de Dios. Y entonces si nosotros queremos transmitir a nuestros hijos una fe viva, tenemos nosotros que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todos los recursos que Él tiene, su mente, corazón, voluntad y libertad. ¿Para qué? Para que Él realmente sea influido por Dios. Fíjese que la cita que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está citando aquí es en Deuteronomio, y acompáñenme porque hay un fenómeno interesante allá. Deuteronomio,
el capítulo 6. Y fíjese que Jesús le dijo al escriba una respuesta simple que él sabía, porque se trata del Shema, de la oración de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, la mente, la voluntad, las fuerzas, etc. Era un rezo, era una oración prefabricada para Israel, el Shema de Israel. Todo judío repite esta frase de manera insistente. Y Jesús recitó el Shema, que no era otra cosa sino una partecita pequeña de la ley. Y es esta, en Deuteronomio el capítulo 6, el verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego nos da una frase importante que es el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El Shema, que es la esencia misma, pedí un pizarrón para hacer un esquema que quisiera que se llevara a su casa. El esquema nos habla de un comparativo entre Dios y el hombre. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces lo primero que yo puedo observar es que Dios es uno. Dios es de una sola pieza. Dios, nuestro Dios, no tiene conflicto entre lo que Él piensa, entre lo que Él siente y lo que Él hace, porque es uno. Pero ¿qué tal nosotros? Un poquito de conflicto. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos ser fieles a la esposa? Alguno lo ignora para decírselo ahorita. Todos conocemos la ley. No cometerás adulterio. 3 palabras simples. Y todo mundo sabe que no debe cometer adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Qué sentimos? ¿Qué siente cuando ve el desfile de belleza en el centro de la ciudad o en alguna plaza? La señora se queja porque el hombre se vuelve el exorcista. Así, se le tuerce el cuello al hombre y persigue a la mujer. La persigue. No la mira, no, la estudia, la analiza, la escudriña. ¿Cómo quisiéramos que el hombre viera así la palabra de Dios, verdad? Que la escudriñara, la estudiara, viera la esencia misma de la palabra y de la ley. Y el Señor, el hombre, el esposo infiel, se ha encontrado formas de poder evadir su responsabilidad con Dios, porque él sabe que no debe cometer adulterio. Y la esposa le recuerda en ese instante que no debe cometer adulterio y no le hace caso. Va en el coche y acá viene el bombón en la ciudad. Y la esposa está a un lado observando a ver qué cara pone, y el hombre hasta le llora el ojo porque quiere voltear, ¿verdad? Y no haya qué hacer, y le dice a la esposa, ¿qué es eso? Y cuando ella voltea, voltea el hombre y trata de llenarse de lo que está viendo, y ya voltea y dice, me equivoqué, era otra cosa, pero ya está tranquilo el hombre. ¿Por qué? Porque él siente el deseo de ver. Y la escritura dice, claro, que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró. Y entonces el acto es de adulterio, ¿se nota? ¿Qué conflicto tenemos nosotros? Las madres de familia en casa saben aquí que deben ser templadas. Pero cuando les toca un rebelde consentido en casa, ¿qué tal? Cuando tienen el chamaco que les gritonea y les habla y les responde, ¿qué es lo que sale de sus labios? La gloria y la honra sea para el Señor. Sale el hombre de la boca. Y ahí está habiendo el conflicto entre lo que la mujer piensa y lo que la mujer siente y lo que la mujer hace. Nosotros somos un ser compuesto, y eso es lo que enseña el Shema. Dios es uno, pero nosotros somos un rompecabezas. Por eso la ley dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, emociones, entiéndase,
de toda tu alma, el pensamiento. En el alma reposan los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y también con todas tus fuerzas, con todos tus actos. Y entonces, si yo trato de comparar al hombre, yo lo pondría más o menos así. El ser humano tiene 3 piezas básicas: el pensar, el sentir y el actuar. Y en estas 3 instancias estamos en conflicto porque nuestro pensar sabe la ley, nuestro entender conoce la palabra de Dios, pero no sentimos hacerlo. ¿Cuántos de los presentes, no levante la mano, aman a Dios? No levante su mano, ni se le ocurra. Porque usted piensa que ama a Dios. No, yo amo a Dios. ¿Ah, sí? Yo preguntaría, por eso dijo, no levante la mano, ¿verdad? Yo diría, déjeme cuestionar un poco su amor a Dios. ¿Está usted leyendo la palabra de Dios a diario? Tropezón número 1, chanfle. De vez en cuando yo corrijo esa frase y diría, cuando tengo tiempo, porque a veces tengo otras prioridades que amo más que a Dios. Esa es la verdad. O es que tenía que ir a trabajar. Digo, pues después de todo hay que mantener a los chiquillos, ¿no? Que no, la palabra de Dios dice, está como el diablo, ¿verdad? Recitando la palabra de Dios también, pero está diciendo, ¿qué no dice la palabra de Dios? Que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Sí, hermano, nomás que estamos diciendo que usted no se está levantando temprano, 15 minutos antes, 20 minutos antes. No se trata de no ir a trabajar. Se trata de darle prioridad a nuestro Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Estaba yo en radio y una pregunta que hizo un radio escucha, yo decía que el amor a los hijos se traduce en tiempo. Y una de las preguntas, estaba con Adriana, ya saben cómo es Adriana, ¿verdad? Entonces, pues aquí una pregunta para nuestro invitado: ¿qué pasa cuando no tenemos tiempo? Uy, híjole, no, hombre, imagínense. No, hubo una suma de malvados. Adriana y yo hicimos pedazos al radio escucha, ¿verdad? Yo nomás dije una cosa simple, cité a Henry Blackaby en el libro aquel de Mi experiencia con Dios. ¿Recuerda usted? Mi experiencia con Dios hace como 15 años o 20 años salió, y este hermano dice, cuando nosotros decimos no tengo tiempo, no tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema de amor. Porque amamos más otra cosa, amamos más el trabajo, amamos más a nuestros hijos, amamos más nuestras cosas, amamos más nuestro tiempo, nuestro coche. Mire, simple, nuestra cama, eso es todo. No necesitamos tiempo, necesitamos ponerlo como una prioridad. Y entonces cuando alguien dice amo a Dios, yo sí amo a Dios, me han dicho, ¿por qué? Porque le canto bonito en la iglesia. Y levanto mis manos y le digo, Dios, te amo. Mire, Dios no quiere que le escriba usted cartas de amor. Cuando Dios dice que le ames así, no quiere que le escribamos cartitas de amor y le digamos, Dios, ay, suspiro por ti, Señor, te amo. No se ponga usted sentimental, porque Dios está diciendo, ámame. Está ordenando, es una ley, ámame. A ver, ¿se puede ordenar al corazón amar? ¿Qué opina? El gran Pascal decía, hay razones que da el corazón, que la razón no entiende. Si se pudiera ordenar al corazón amar, entonces, ¿por qué la esposa no es amada por el marido? Pues ahí está, porque no quiere amarla. Ups. No, porque el marido no siente amarla, diría él. Y entonces está pensando que el amor es un sentimiento. No, el amor es una determinación de la voluntad. Parezco el Grinch de las bodas, pero cuando me invitan a una boda, cuando los jóvenes cometen el error de invitarme a una boda, corrijo, y yo como el Grinch de las bodas, yo les he dicho, acabo de estar en Colima en una boda, y entonces yo veía a los novios y trata uno de captar el interés de los novios, y los novios están en la luna de miel, lo atraviesan a uno así. Con la sonrisa, por supuesto, ¿verdad? Una sonrisa fingidota, pues usted ha visto las bodas, usted recuerda su boda, estaba igual, ahí estaba. No sabía lo que hacía, hoy día se da cuenta.
Y entonces estaban ahí en la boda y yo decía a los chavos, siempre en las bodas me encuentro con cosas cotidianas y típicas. Lo primero que yo veo en las bodas es que los papás de la novia están llorando. Siempre es igual, véalo. Y compárelo con los papás del novio. Están sonrientes. Porque los papás del novio están diciendo qué bueno que salió al fin. Estábamos a punto de rifarlo, ¿verdad? Y no salía. Y por cierto, el joven que estaba en la boda, pues nada más tenía 42 años. 42, linda, 42 años el muchachito. El chavalón. Y entonces, no, yo vi a los papás y dije, no, ven, estaban con una sonrisa que no les cabía en el rostro. Al fin salió la mercancía. Yo podía leer su mente, ¿verdad? Pero los padres de la novia, llorosos. Mire, yo tengo 2 niñas y ya aborrezco a mis yernos desde ahorita ya. Ni los conozco, pero ya los odio desde ahorita. Así se habla, ¿verdad? Alguien me apoya. ¿Qué cosas típicas hay en las bodas? Hay eso, hay ilusión. Y ayer hablaba a las parejas y les decía, están equivocados, se casaron con un mentiroso. Si lo duda, afírmelo, es un mentiroso. Y yo le decía a la novia, ¿tú crees que te dijo la verdad? Te mintió. Te lo estoy diciendo aquí para que me escuches. Es más, ¿quién graba la boda? Y hay una señora, grábeme por favor, porque ahorita no me está haciendo caso. Te mintió, te lo estoy diciendo aquí en la boda. Es un mentiroso, se enoja, explota. Es un adúltero en su mente. Pero cuando te ve, te hace creer que eres la única. Mentiroso. Y ella te mintió, esa cara tan dulce que tú ves tras de ese vestido tan hermoso. Ahí estaba la novia así, ¿verdad? Tienes que verla en las mañanas. Tienes que verla enojada. Pregúntenle a sus papás. Ellos te pueden decir la verdad porque la han visto en su jugo. ¿Por qué sé que mintieron? No eran los únicos que mienten, sino que la palabra de Dios nos dice, todos mienten. Punto. Mire, yo en mi vida he echado solamente 3 mentiras. Y con esta llevo 4, pero pues ahí la llevo, ¿verdad? Todo miente, todo el mundo miente. ¿Se nota? ¿Por qué? Porque nosotros nos mentimos incluso a nosotros mismos. Sabemos aquí la palabra de Dios, no sentimos realmente amarla. Y cuando decimos que amamos a Dios nos confundimos con un sentimiento vulgar, romántico que Dios no quiere. Dios quiere la voluntad del hombre, punto. Y ahí dice, tú me estás amando. Lo que significa que lo que Dios quiere es que dirijamos nuestra voluntad a Dios. Ese es amar a Dios. Si nosotros logramos dirigir nuestra voluntad a Dios, estamos decidiendo amarlo. Mire, voy a demostrar de una forma simple que el amor no es un sentimiento vulgar, sino una decisión. El Señor dice, ama a tu enemigo. Dígame quién siente amar al enemigo. Nadie. Pero tenemos que determinar con nuestra voluntad amar a nuestro enemigo. Y entonces cuando usted está llamando por teléfono a su suegra y sus hijos la están viendo y están observando y usted está conteniendo toda la ira y la suegrita le dice, ay, mijito, qué bueno que me contestaste al fin después de las 45,000 llamadas que te hice, porque ya sabe qué dulce es la suegra, ¿verdad? Entonces estaba pensando pasar algunos dillitas contigo. Y usted está tembloroso en ese momento. Y el hijo está mirando. ¿Viene mi abuelita a casa? Porque cometió usted el error de ponerlo en altavoz, ¿verdad? Entonces ya el niño y está viendo su respuesta. Y está viendo la respuesta mentirosa que está diciéndole a la suegra. Híjole, suegrita. Fíjese nada más, cuánto amor le transmite a la doña. De verdad vamos a estar ocupados. Vamos a salir de viaje. ¿A dónde vamos a ir? Dice el niño, ¿verdad? ¡Shh, niño, cállate! Está mintiendo, el niño sabe que está mintiendo, usted sabe que está mintiendo y no está amando a su enemigo. Es su enemigo, sí, hombre, seamos francos. Pero su enemigo resulta ser la abuela, el abuelo de los propios hijos. Ahí se transmite el amor a Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo, está diciendo categóricamente, decide amar a quien no sientes amar y así me estás amando a mí. Miren, no nos vayamos tan lejos, pensemos en el marido. ¿Qué tanto la señora ama al marido?
Oh, yo sí amo mucho al marido, dice alguna dama. ¿Ah, sí? ¿Por qué no deja de reclamarle cuando llega a casa? Le recuerda a usted todas las cosas que ha hecho mal en el día, de pi a pa. Y todavía le dice, es para la honra y gloria de Dios. Ay, sí, cómo no, échale una capa de barniz ahí es porque te amo, es porque quiero que ores por él, ¿verdad? O sea, ahí le barniza. Pero ¿sabe qué? No sentimos muchas veces amar. Y entonces Dios nos dice que el sentir tiene que ser dirigido a amar. Yo escucho al rey David y siento una cosa que no puedo explicar. Porque el rey decía, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El rey expresaba, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti, porque mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La verdad, yo no siento eso. Yo no lo siento. Yo prefiero los 999 días afuera del atrio que el día aquí adentro. La verdad es la verdad. ¿Sabe por qué? Tengo tantas cosas que hacer. Con 5 chiquillos, ¿cuántas cosas no se tienen que hacer? 3 niños en la universidad. No, hombre, es una cosa, son unos gastos. No, hombre, si supiera, ustedes que tienen hijos pequeños, todavía algunos de ustedes, no saben la que les espera. Y los que tienen hijos que ya están casándose, yo no sé la que me espera. Y los que tienen hijos casados, ya saben lo que les esperaba. Ya les llegó, ya les llegó. Y empiezan a llorar los padres porque están solitos. Y luego empiezan a decir, ¿cómo extraño esos juguetes en la escalera? ¿Cómo extraño esos rayones en los muros? ¿Cómo extraño esos gritos del chiquillo en la casa? Hoy está esto como un sepulcro, solo. Total que uno no es feliz. Cuando están los chiquillos se queja, cuando están los niños adolescentes se queja, cuando están los niños que se casan se queja, cuando se van de la casa se queja. Por fin, ¿quién lo entiende? Es que no sentimos el amor a Dios. Y mire, lo llegaremos a sentir algún día, cuando el Señor nos arrebata en su gloria. No ahorita, todavía no. Por ahora tenemos que decidir amarle. Y decidimos amar y agarramos el corazón, que es como un burro que se va para donde se le pegue la gana, y dirigimos la atención, la decisión, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y lo mismo tenemos que hacer con el pensar. El pensar debe ser dirigido hacia Dios. ¿Está usted viendo en un gráfico la decisión de cómo se debe mostrar y transmitir la fe a nuestros hijos? Claro está que si observa este esquema, se da cuenta que el hombre es un ser compuesto de partes, un ser armado, un ser compuesto, y Dios es un ser simple. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dirigir cada una de estas partes al amor a Dios en cada una de estas partes. Piense y tome nota ahí en lo que escribe. ¿Cuál de esas 3 áreas, la pregunta es esta, cuál de estas 3 áreas es en donde yo estoy batallando? Yo, padre de familia, yo, esposo, yo, esposa. ¿En cuál área yo estoy batallando? ¿Yo estoy sufriendo en mi sentir? ¿Yo estoy sufriendo en mi pensar? ¿O yo estoy sufriendo en mi voluntad, en mi actuar? ¿En cuál de esas áreas batallo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escribir esto? Porque la siguiente parte, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Son 11, 10, ¿cuántos? 20, perfecto, magnífico. Porque la siguiente parte que quiero explicar es el cómo, es la parte práctica. Pero tengo que identificar el qué. Mi cielo, ¿me haces un favor? Cuando nosotros identificamos qué tenemos que modificar, es decir, a lo mejor usted sufre en el pensar porque no conoce a Dios. Entonces ya tiene identificado que el pensar está muy lejos de Dios porque no conoce a Dios. Ya lo tiene claro. Ahorita le digo cómo lograr esa transformación en la propia vida. O a lo mejor dice, no, es que mi problema está en la voluntad porque yo ya sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Como el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía que era un miserable. ¿Por qué? Porque el deseo de hacer lo bueno está ahí adentro, pero a la hora de hacerlo, no sale bien.
Sale mal, muchísimas gracias. Sale mal, yo ya sé lo que debo hacer, pero a la hora de actuar, la voluntad está torcida. O a lo mejor su área de acción y de batalla está en el sentir. Porque le pasa como a mí. Yo muchas veces, si soy franco con usted, le digo, yo no siento amar a Dios. No lo siento. Así como siento amar a mi chula y siento amar a mis hijos, no siento amar a Dios. Y yo le he rogado, Señor mío, ayúdame, quiero sentir lo que sentía el rey David, que expresaba como el siervo brama. Yo quisiera bramar como el siervo, de esa forma, pero la verdad es que no ocurre así. No ocurre así. Gracias, mi vida. Cuando yo estaba publicando este libro, dividí el libro en 3 partes. Primero hablé del diagnóstico, pero en la segunda parte hablo de un concepto que se llama concepto de idea. Yo creo que la mayoría tiene este libro, el concepto de idea. Y lo expliqué así porque el concepto de idea es un acróstico que si une los términos iniciales del término idea, es el término instrucción, disciplina, ejemplo y amor. Instrucción, disciplina, ejemplo y amor. Forma un acróstico que es el término idea. Y de esos 4, en este tema estoy hablando del número 3, el término ejemplo. Ejemplo. Y en el próximo tema voy a hablar del término ejemplo. Ejemplo. Si nosotros queremos transmitir a nuestros hijos una fe viva, es muy importante dar a ellos ejemplo. Ejemplo. Y entonces, ya que me identificó usted cuál es el área que sufre, que batalla, en donde hay conflicto, entonces ahora el reto para usted es dar ejemplo a su hijo en el área que sufre. ¿Se anima a exponerse un poco? Nada más uno. ¿Alguien más se anima? Bien, levante la mano quien se anima a exponerse. ¿Y los demás? Dicen que sí se animan, pero se animan después de que se anime el primero. Otra vez, ¿quién se anima a exponerse? No se preocupen, no lo voy a pasar al frente. Nada más quiero su punto de vista levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes sufren con el pensar? Levanten su mano. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes sufren con la voluntad, con el actuar? Excelente. ¿Y cuántos son de los míos? Batallan en el sentir. Ahí está. Pues realmente yo batallo en los 3, ¿verdad que sí? Pero como que cuesta más, se nota, o sea, tenemos un caballito de batalla. Voy a darle una pista para los del pensar, para los del sentir y para los del actuar. Comencemos con el pensar. El pensar, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, para aquellos que sufrimos con el pensar, lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Conocer a Dios. Hace usted muy bien viniendo aquí, escuchando, porque la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Bien, no pensemos que la fe, como decía hace un rato, sea un efecto místico como la fuerza de los Jedi, sino que es un efecto que nos lleva a las acciones, a los actos, a las determinaciones, a las decisiones. Entonces, para aquellos que llegan a sufrir con el pensar, necesitan pensar ¿en quién? En Dios. Yo quito esto. Pasen, tomen asiento. Esa si quieres hacer a mi chula por ahí hasta atrás. Gracias, amor. Yo me tomo un trago de té porque esto merece un trago. Permítame. Ay, muchas gracias. Pero no necesita la silla, mi hermano. No, utilice la silla, utilícela. No, mira, aquí la dejo. Es que hacen falta sillas, mejor utilícela. Sí, mire, así está bien, no hay problema. No pasa que son rociados de agua bendita. Ayer decía en la conferencia, porque yo sí me cargo con esto, y yo le decía a mi esposa cuando le pedí agua, me pasó un bote de agua y me da agua, y yo digo, ya ven por qué amo tanto a mi chula. Muchas gracias. Mire, qué privilegio, gracias, muchas gracias.
Y yo le decía siempre al público, ayer yo le decía, yo no sé qué le pone mi esposa al agua porque la amo tanto, ¿verdad? Y a lo mejor le echa un toloache y me hace amarla. Ojalá que exista un toloache para amar a Dios, sería excelente, ¿verdad? Pero no existe si no es el escuchar la palabra de Dios. Vamos a la palabra una vez más. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Aquí en Romanos vamos a encontrar la respuesta de lo que buscamos, tratando de comprender, es en el capítulo 8, por favor, tratando de comprender, no es cierto, perdón, es el capítulo 7. El capítulo 7, desde el verso 7, apúntelo por ahí hasta el verso 25. Mire, la pregunta que inicia en el capítulo 7, Pablo dice en el verso 1 del capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, hasta ahí. Los dos términos que aluden al pensar, ¿cuáles son? ¿Acaso ignoráis? Ahí está. Es decir, ¿acaso no conocen? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Si nosotros queremos verdaderamente guiarnos a través de lo que Dios dice, tenemos que conocer a Dios. Pero conocer a Dios nos da dos ángulos más. Un ángulo que es el ángulo del saber y otro ángulo que es el ángulo fenomenológico, la experiencia. Aquí es donde falla. Es decir, quizá usted lo sepa, pero no lo ha experimentado. Y el conocer, si no llega al punto del experimentarse, no se puede decir que sea conocimiento desde el punto de vista de Dios. Es decir, ¿usted ha experimentado la fe? ¿Usted ha experimentado alabar a Dios? ¿Ha experimentado las verdades de Dios? ¿Cuántas verdades sabe usted? No, muchísimas, lo sé, pero no lo he experimentado. Cuando tratamos de entender la promesa de Dios y la experiencia que ésta puede darnos, ahí es cuando el conocimiento se adhiere a nosotros. Ahí está la magia, en el saber. Necesita no sentirlo, no dije sentir, no he ido al sentir, estoy en el pensar todavía. Cuando están a punto de despedirlo en el trabajo, ¿qué sabe usted que Dios dice? No se preocupe, no se preocupe. ¿Lo sabe? ¿Lo experimenta? A veces, exacto, lo sé, pero no lo he experimentado. Ese es el momento de, usamos una palabra difícil, reclamar, de reclamar la promesa. Hágalo. Quizá usted diga, es que yo no siento. No se confunda, no hablamos de sentir, estamos hablando de pensar. ¿Qué dice Dios? Confía, no te preocupes, no te afanes. Usted lo sabía, pero tiene que experimentarlo, tiene que sentirlo. Y entonces Dios es el que propone al hombre, si Dios quiere enseñarle a usted el tener confianza, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a mandar pruebas, dificultades. Y ese es su momento de experimentar la fe. Verlo en acción. Para aquellos que batallan con el pensar, la mayoría van a ser racionales. Si no les convence aquí, pues nomás no. Y entonces le convence aquí, pero la otra partecita del convencimiento aquí es lo fenomenológico, la experiencia, la prueba de la fe. Póngalo a prueba. Verá que sus hijos van a empezar a recibir la transmisión de la fe a través de la experiencia de los padres, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Y ahora sí, las repetirás a tus hijos en la casa, en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el reto es
experimente lo fenomenológico, lo real. Mire, algunas esposas piden a Dios paciencia para soportar al esposo. Y le dicen, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato, dice ella, ¿verdad? Exacto, eso es fenomenológico, fenomenológico. Es decir, queremos ver en acción esto. Bien, vayamos al sentir. ¿Y qué hay del sentir? El mismo Pablo ahí en Romanos, fíjese en el capítulo 7, al final, desde el verso, mira el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, aquí está el anhelo, el deseo, el querer el bien está en mí, pero no la voluntad. Aquí Pablo no está hablando del saber, está hablando del sentir. ¿Se fija? Y el sentir está, ¿cuántos no sentimos el deseo de amar a Dios? Todos tenemos el sentir, el deseo de amar a Dios, pero a la mera hora no lo sentimos. Y nos esforzamos y no sentimos nada. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, yo quisiera ir ansioso a la palabra de Dios, con hambre. Señor, qué reposo, qué tranquilidad, qué amor, qué paz me das. No lo siento, lo sé. Y ahora el reto es, voy a decidir acá. Y entonces ahora es el sentir. ¿Y qué debo hacer con el sentir para aquellos sensibles que se culpan? Como Pablo, difícilmente lo vemos expresando el sentir de él. Y mire cómo lo expresa el sentir. Y yo sé que en mí, fíjese, ese Pablo tenía que ser un hombre racional. Yo sé que en mí, esto es, todavía los explica, en mi carne no mora el bien, porque el querer sentir, ¿nota? El querer, el bien está en mí, pero no la voluntad de hacerlo. Y yo sé que no lo hago, aquí, yo sé que no lo hago y eso me juzga a mí, porque los racionales siempre están chocando con el sentir y el hacer. Porque no hago el bien que quiero, ahí está el hacer. Bueno, ya me estoy yendo a la voluntad. Bueno, de una vez le explico. Y la voluntad que es el hacer. Ahorita voy al hacer porque hay una salvedad importante en el hacer. El hacer, dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando habla del quiero, está hablando del sentir, el querer, el anhelar. Y si hago, actuar. Y si hago lo que no quiero y no hago ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo sentir, queriendo yo hacer voluntad, el bien hallo esta ley que la razón me dice que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, y ahí está el sentir. ¿Me deleito en qué? En la ley, el pensar. Aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, el pensar, y que me lleva cautivo en la voluntad al pecado. ¿Nota el juego? Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. No puede más Pablo y dice, miserable de mí. Eso me encantó. Que el apóstol expresar el sentir. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de inmediato sale a flote el gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo ya entendí que con mi mente sirvo la ley de Dios, pero con mi voluntad y mis actos, mis acciones, tengo esa ley que me lleva de continuo al pecado. ¿Nota la confusión? ¿Nota la lucha? Pensar, sentir, actuar. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, sería ideal que nosotros sintiéramos amar a Dios. Sentir como lo entendemos ya. Sería ideal que nosotros conociéramos el amor a Dios. Pero ¿sabe qué? Somos seres compuestos de partes. Por eso la ley, cuando Jesús respondió a la pregunta honesta de este hombre, fue simple. Lo que Dios quiere que hagas, que actúes. ¿Ya estamos en tiempo? Es ensayito, gracias a Dios. Ya estoy acabando, no se me angustie. Me quedan otros 45 minutos. Y entonces, cuando nosotros ya entendemos el actuar, lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer a lo que Él manda.
Si Él dice, yo hago, aunque no sienta hacerlo. ¿Listo? Apúntele, porque esa es la frase buena. Si yo sé lo que debo hacer, saber, voluntad, aunque no sienta, sentir, aunque no sienta lo que debo hacer, voluntad, simplemente lo hago. Acción. Y de ese modo estoy manifestando el amor que yo siento a Dios. El error grave es el creer que Dios quiere que le amemos de una forma romántica. No es así, no es así. Hacen bien los músicos que componen canciones hermosas, pero no es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es las acciones. Cierro hablándole de un hombre que traía un conflicto terrible en el pensar, sentir y actuar. Fue el primer rey de Israel. Y ese primer hombre, rey de Israel, traía un desastre ahí. Si yo quisiera ejemplificar la vida de Saúl, pues yo la ejemplifico más o menos así. En el pensar, él sabía lo que Dios decía. ¿Lo sabía, sí o no? Sí, Samuel se lo decía textualmente, ¿eh? Él lo sabía. ¿Y qué hacía? No, todo lo contrario. La voluntad de él iba exactamente opuesta a Dios. Oiga, ¿y su sentir de Saúl a dónde iba? Opuesto a Dios. Es decir, pongamos aquí el yo, hacia él mismo. Ese es el diagrama que tenía Saúl. Por eso terminó suicidándose. Dice uno, ¿cómo? ¿Sí? Se tiró él sobre su espada, ¿recuerda? Porque ni siquiera el siervo tuvo el valor de matar al rey. Pero ahí venían los filisteos y él tuvo. Y el temor lo llevó a decidir tomar la espada, echarse un clavado sobre ella. ¿Se fija? Es un caos. Cuando nosotros estamos así, hechos un caos, nos está dirigiendo nuestras vísceras. Sabemos lo que Dios dice, no sentimos hacerlo y terminamos haciendo lo que la carne dicta. El conflicto está exactamente ahí. ¿Cómo podía Saúl dirigir a sus hijos? ¿Cómo podía Saúl transmitir una fe viva? ¿Se fija? Increíblemente tuvo un Jonatán en casa. Y uno dice, ah, caray. Y uno dice, ¿qué hice mal? Si yo tengo un Saúl en casa. O sea, un hijo Saúl, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué he hecho mal? Y trato de comportarme yo como Jonatán, ese joven que amaba a Dios. ¿Qué ejemplo? ¿Qué rey habría sido Jonatán? Híjole. Por algo David el rey amaba a ese hombre. ¿Por qué? Porque eran hombres afines. Ambos amaban a Dios y manifestaban esa fe en acciones concretas, buscando la forma de liberar al pueblo de Israel, levantándose en contra del pueblo de los filisteos y haciendo cosas que, aunque el miedo llegaba a ellos, la fe los sacaba a flote en acciones concretas. Bien, cerremos de una forma simple. Ya que identificó cuál es el área que sufre y ya tiene una tarea concreta, yo diría, mi hermano, no se rinda. Todos fallamos y, digámoslo, cojeamos de una sola pata. Sí, ahí caminamos y ya tenemos una falla y no podemos en el andar cristiano firmes como debiera ser. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Azotarnos? ¿Culparnos? ¿O culpar a la esposa o a los hijos? No, mire, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, porque Pablo decía, estoy convencido de que quien comenzó la buena obra en ustedes la está perfeccionando. Estamos en un proceso de crecimiento. El reto es poner el ejemplo a nuestros hijos. Así se transmite una fe viva. No se pierda su próximo capítulo, es decir, ahorita en un rato, ¿qué hacer cuando el tropezón nos lleva una y otra vez a la tentación? Ahorita nos vemos en un ratito más. Oramos para cerrar este tiempo. Le invito a orar. Padre, gracias por darnos sentimientos, gracias por darnos el pensar, gracias por darnos la voluntad, gracias por darnos el sentir, el amar, gracias por darnos hijos, etcétera, etcétera, Señor. Pero ahora tenemos la responsabilidad enorme de transmitir esa fe a nuestros hijos.
Queremos, Dios, porque hemos entendido hoy que debemos amar nosotros, amarte a ti. Y Dios, queremos doblegar cada una de nuestras partes que nos componen nuestro pensar, doblegarlo hacia ti. Queremos doblegar el sentir hacia ti y la voluntad, dirigirla hacia ti. Asístenos, Dios, en ese proceso de transformación. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros, que cada una de esas partes te honre y te alabe. Ese es el reto. Por el